Estaba en la cocina de su casa, lavando unos platos después de la cena, cuando escuché su voz que venía desde la sala. El agua corría sobre mis manos arrugadas mientras ella hablaba con su esposo, y no sé si pensaron que ya me había ido o que no podía escucharlas, pero sus palabras llegaron hasta mí con una claridad que todavía me parte el alma. Mi mamá fue la peor madre del mundo, dijo mi hija Patricia con un tono frío que nunca antes le había escuchado. No tienes idea de lo que fue crecer con ella. Nunca estuvo cuando la necesité. Nunca. Ahí, parada frente al fregadero con las manos sumergidas en agua jabonosa, sentí cómo algo se rompía dentro de mi pecho. El plato que sostenía casi se me resbala de las manos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, como un tambor doloroso que ahogaba todos los demás sonidos. Cerré la llave del agua con manos temblorosas porque necesitaba escuchar más, aunque cada palabra fuera como un cuchillo. Trabajaba todo el tiempo, continuó Patricia, y su voz sonaba llena de un resentimiento que yo nunca imaginé que guardaba. Yo llegaba de la escuela y la casa estaba vacía, siempre vacía. Mis amigas tenían mamás que les preparaban la merienda, que les preguntaban cómo les había ido en el día, que estaban ahí. Mi mamá solo sabía trabajar y trabajar. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Me quedé paralizada en esa cocina que olía a detergente y a los frijoles que había cocinado esa tarde. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en el mueble de la estufa. Escuché a Roberto, su esposo, responder algo en voz baja que no alcancé a distinguir. Pero luego escuché a mi hija otra vez, y su tono era aún más duro. No me digas que exagero. Tú no sabes lo que se siente ser invisible para tu propia madre. Yo necesitaba una mamá, Roberto. Y lo único que tuve fue una mujer ausente que solo aparecía para regañarme o para decirme que hiciera la tarea. Tuve que cubrirme la boca con la mano para no hacer ningún ruido, para no revelar que estaba ahí escuchando cada una de esas palabras que me destrozaban. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. 62 años tengo. 62 años cargando esta vida, estos recuerdos, estos sacrificios. Y ahora resulta que fui la peor madre del mundo. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Porque en ese momento, parada en esa cocina ajena, con el corazón roto en 1000 pedazos, empecé a recordar. Empecé a recordar todo. Y me pregunté entonces si mi hija sabía, si realmente sabía todo lo que había vivido, todo lo que había aguantado, todo lo que había sacrificado para que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Me llamo Mercedes. Mercedes Guadalupe Ramírez de Contreras. Y esta es mi historia. Todavía puedo escuchar la voz de mi propia madre, hace ya tantos años, diciéndome: «Mija, cuando seas mamá, vas a entender todo lo que una hace por sus hijos. Todo». Tenía yo apenas 17 años cuando me casé con Fernando Contreras. Era un hombre guapo, trabajador, que me prometió el cielo y las estrellas. Mi mamá me advirtió que era muy joven, pero yo estaba enamorada, o eso creía entonces. ¿Qué sabía yo de la vida a esa edad? Patricia nació apenas 11 meses después de la boda. Recuerdo el olor del hospital. Ese olor a desinfectante mezclado con el aroma dulzón de los bebés recién nacidos. Recuerdo el sonido de su primer llanto, tan fuerte y decidido, como anunciando que ella venía a este mundo a exigir su lugar. La enfermera me la puso en los brazos y yo la miré, tan pequeñita,
tan perfecta, con sus ojos cerrados y sus puñitos apretados, y le prometí en ese momento que nunca le faltaría nada, que yo haría lo que fuera necesario para que ella tuviera una vida mejor que la mía. Fernando trabajaba en una fábrica. El sueldo apenas alcanzaba para la renta, la comida, los pañales. Vivíamos en un departamento chiquito en la colonia obrera, donde las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar las discusiones de los vecinos y ellos seguramente escuchaban las nuestras. Porque sí, discutíamos. Fernando llegaba cansado del trabajo y lo único que quería era comer, ver la televisión y dormir. Yo, en cambio, había pasado todo el día sola con un bebé que lloraba sin parar, que necesitaba ser alimentado cada 3 horas, que me tenía despierta toda la noche. «No puedo más», le decía yo a Fernando cuando él llegaba del trabajo. «Y necesito que me ayudes con la niña, aunque sea un ratito». Él me miraba con esos ojos cansados y me respondía con voz áspera. «Yo trabajo todo el día, Mercedes. Tú solo estás en la casa». Solo estaba en la casa. Como si cuidar a un bebé, limpiar, cocinar, lavar la ropa a mano porque no teníamos lavadora, no fuera trabajo. Como si las ojeras que cargaba no fueran evidencia de que yo también estaba exhausta. Pero eso, ¿quién lo veía? ¿Quién lo valoraba? Y entonces pasó algo que cambió todo para siempre. Patricia tenía apenas 2 años cuando Fernando llegó una noche con un olor extraño en la ropa. No era su olor de siempre, esa mezcla de sudor y grasa de la fábrica que yo ya conocía tan bien. Era un perfume dulzón, barato, que se me quedó grabado en la memoria. Me quedé callada esa noche porque no quería creer lo que mi instinto me estaba gritando. Pero los instintos de una mujer rara vez se equivocan. Empezó a llegar más tarde. «Es que hay mucho trabajo extra, Mercedes», me decía mientras evitaba mi mirada. Los domingos ya no quería estar en casa con nosotras. «Voy a echar una cascarita con los compañeros», decía, y se iba dejándome sola con Patricia, que jalaba mi falda preguntando, «¿Cuándo viene papi? ¿Cuándo viene papi?». Lo que descubrí esa noche cambió todo lo que creía saber. Era un viernes. Patricia estaba dormida en su cunita. Yo había preparado la cena favorita de Fernando, esperando que tal vez, si yo me esforzaba más, si era mejor esposa, él volvería a ser el hombre del que me enamoré. Pero él no llegó. Pasaron las 7, las 8, las 9 de la noche. La comida se fue enfriando en la estufa. Yo me quedé sentada en la mesa, mirando el reloj de la pared, escuchando su tic-tac que parecía burlarse de mí con cada segundo que pasaba. Llegó pasada la medianoche. Escuché sus pasos pesados en las escaleras, luego el sonido de la llave en la cerradura. Cuando abrió la puerta, venía tambaleándose. El olor a cerveza era tan fuerte que me golpeó desde la distancia. Pero no venía solo. «Mercedes», me dijo con la lengua trabada, «necesitamos hablar». Y me lo dijo así, de golpe, sin ninguna consideración. «Me voy. Hay otra mujer. Ya no te quiero». Así de simple, así de cruel. Como quien dice, «voy a la tienda» o «hace frío afuera». Me quedé sentada en esa silla, mirándolo, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. El reloj seguía haciendo tic-tac. En la habitación, Patricia se movió en su sueño y soltó un pequeño quejido. «¿Qué?», logré decir con un hilo de voz. «Ya oíste. Me voy. Mañana vengo por mis cosas». Se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta abierta. Yo me quedé ahí, sentada, escuchando sus pasos que se alejaban escaleras abajo. Y luego el portón que se cerraba con un golpe seco que resonó en todo el edificio. Y entonces las piezas comenzaron a encajar. Los retrasos, el perfume, las mentiras, el desinterés, todo tomó sentido de repente. Me levanté como autómata y cerré la puerta con llave. Luego me fui a la habitación donde dormía Patricia. Me senté en el piso, junto a su cunita, y la miré dormir. Su respiración era suave y tranquila. Ella no sabía nada de lo que acababa de pasar. Ella solo era una bebé que necesitaba a su mamá. Y ahí, en ese momento, tomé la decisión más importante de mi vida. «No vamos a mendigar».
Le susurré a mi hija dormida mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. No vamos a rogarle a ese hombre que se quede. Nosotras vamos a salir adelante solas. Te lo prometo, mi amor, te lo prometo. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Al día siguiente, Fernando vino por sus cosas. Llegó con una maleta vacía y salió con ella llena. Yo no le dije nada. Solo lo miraba mientras él recogía su ropa, sus zapatos, sus cosas de afeitar. Patricia estaba en sus brazos, ajena a todo, jugando con un sonajero. ¿Y nosotras?, le pregunté finalmente. ¿Qué va a pasar con nosotras? Él me miró con una frialdad que todavía me duele recordar. Búscate un trabajo, Mercedes. Ya no eres mi responsabilidad. ¿Y tu hija? ¿Ella tampoco es tu responsabilidad? Se acercó, le dio un beso rápido en la frente a Patricia y me la pasó como quien entrega un paquete. Te voy a depositar algo cuando pueda, dijo. Pero ambos sabíamos que era mentira. Y se fue, así de fácil, así de doloroso. Me quedé en ese departamento que olía a su ausencia, con una niña de 2 años en brazos y 200 pesos en la bolsa. La renta se vencía en 2 semanas. No tenía trabajo. No tenía familia cerca que pudiera ayudarme. Mis papás habían muerto en un accidente cuando yo tenía 16. Y por eso me había casado tan joven, buscando un lugar donde pertenecer. Las pocas amigas que había tenido se habían alejado cuando me casé. Estaba completamente sola. Esa noche, después de acostar a Patricia, me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno y un lápiz. Empecé a hacer cuentas. Los gastos de la renta, la comida, los pañales, la luz, el agua, y del otro lado de la página, un cero enorme. Ningún ingreso, ninguna solución visible. Dios mío, recé con la voz quebrada. Dame fuerzas, no por mí, por ella, por mi niña que no tiene la culpa de nada. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Al día siguiente salí a buscar trabajo. Llevé a Patricia cargando, porque no tenía con quién dejarla. Toqué puertas en tiendas, en restaurantes, en talleres. En todos lados me decían lo mismo. No contratamos mujeres con niños chiquitos. ¿Y quién va a cuidar a la niña mientras trabajas? Lo siento, pero necesitamos a alguien disponible todo el tiempo. Patricia lloraba porque tenía hambre, porque estaba cansada, porque sentía mi desesperación. Yo también tenía ganas de llorar, pero no podía. Alguien tenía que ser fuerte, y ese alguien era yo. Fue en la 5ª o 6ª parada cuando encontré una pequeña esperanza. Una señora que tenía una tienda de abarrotes me vio parada en la puerta, con Patricia en brazos y los ojos rojos de tanto contener el llanto. ¿Buscas trabajo, mija?, me preguntó con voz amable. Sí, señora, lo que sea. Yo soy muy trabajadora, se lo prometo. Ella me miró de arriba abajo. Luego miró a Patricia, que se chupaba el dedo y me observaba con esos ojos grandes e inocentes. ¿El papá de la niña? Se fue, señora. Se hizo un silencio largo. La señora suspiró profundamente. Mira, yo no puedo pagarte mucho, y mi tienda es chiquita, pero necesito ayuda en las tardes, de 2 a 8. Si consigues con quién dejar a la niña, el trabajo es tuyo. Sentí que me quitaban un peso enorme de encima. Gracias, señora, muchas gracias. No se va a arrepentir. Me llamo doña Celia. ¿Y tú, cómo te llamas? Mercedes, señora, Mercedes Ramírez. Bueno, Mercedes, te espero mañana a las 2 y ve buscando quién te cuide a la niña. Salí de ahí con Patricia en brazos y una pequeña luz al final del túnel. Pero ahora tenía otro problema. ¿Con quién iba a dejar a mi hija 6 horas al día? Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Una vecina del edificio, doña Lupita, vivía en el departamento de arriba. Era una señora mayor, viuda, que siempre me saludaba amablemente cuando nos cruzábamos en las escaleras. Toqué a su puerta con el corazón en la garganta. Doña Lupita, disculpe que la moleste. Me abrió la puerta y me miró con esos ojos cansados pero amables. Dime, mija, ¿qué se te ofrece? Le expliqué mi situación. Le conté que Fernando se había ido, que había conseguido trabajo,
que necesitaba a alguien que cuidara a Patricia mientras yo trabajaba. Le ofrecí pagarle lo poco que me iban a dar. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar, suspiró hondo y me dijo: «Tráeme a la niña mañana. No necesito que me pagues. Yo sé lo que es estar sola. Y a mí me gusta tener compañía». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. «No, doña Lupita, no puedo aceptar eso. Yo le voy a pagar, aunque sea poquito. Entonces págame lo que puedas, pero tráeme a la niña. No me gusta ver a una muchacha sola batallando tanto». Y así empezó todo. Al día siguiente llevé a Patricia con doña Lupita a las 2 de la tarde, con el corazón partido en dos. Mi bebé lloraba aferrada a mi cuello. «Mami, no te vayas. Mami, no me dejes». Cada palabra era un cuchillo en el pecho. Pero tenía que irme. Tenía que trabajar. Teníamos que comer. Teníamos que pagar la renta. Teníamos que sobrevivir. «Ya vengo, mi amor», le decía tratando de controlar el temblor en mi voz. «Mami tiene que trabajar para que tú tengas tus cosas. Pero ya vengo, te lo prometo». La dejé con doña Lupita, que la recibió en sus brazos con paciencia. Bajé las escaleras escuchando cómo Patricia gritaba: «¡Mami! ¡Mami!». Y tuve que morderme el labio hasta sangrar para no darme la vuelta y subir corriendo a abrazarla. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora. Trabajé esa tarde en la tienda de doña Celia acomodando mercancía, atendiendo a clientes, barriendo, limpiando. A las 8 en punto salí corriendo hacia el departamento. Subí las escaleras de 2 en 2. Toqué la puerta de doña Lupita casi sin aliento. «Ya está dormida, mija», me dijo cuando abrió. Lloró un ratito, pero luego se calmó. Le di de cenar lo que me dejaste y la acosté. Entré y la vi ahí, en el sofá de doña Lupita, dormida con el pulgar en la boca y lágrimas secas en las mejillas. Se me partió el alma. La cargué con cuidado para no despertarla y me la llevé a casa. Esa noche, mientras la veía dormir en su cunita, me prometí a mí misma que iba a hacer lo que fuera necesario para darle una vida mejor. Para que ella estudiara, para que nunca le faltara nada, para que no tuviera que pasar por lo que yo estaba pasando. «Perdóname, mi amor», le susurré en la oscuridad. «Perdóname por no estar contigo todo el día, pero algún día vas a entender. Algún día vas a saber por qué hago lo que hago». Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El dinero que ganaba en la tienda apenas alcanzaba. Después de pagar la renta, darle algo a doña Lupita, comprar lo más básico de comida, no quedaba nada. Patricia necesitaba zapatos nuevos porque sus piecitos crecían rápido. Necesitaba ropa porque la que tenía ya le quedaba chica. Y yo usaba lo mismo una y otra vez, remendando lo que se rompía, haciendo durar todo lo más posible. Una tarde, después de que Patricia se quedó dormida, me quedé sentada en la mesa de la cocina sumando y restando números que nunca cuadraban. No importaba cómo hiciera las cuentas, siempre faltaba dinero. Siempre. Me dolía la cabeza de tanto pensar. Me dolían los pies de estar parada todo el día en la tienda. Me dolía el corazón de dejar a mi hija tantas horas. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Fue doña Celia quien me dio la noticia una tarde mientras yo barría la tienda. «Mercedes, tengo que decirte algo». Su tono de voz me alertó inmediatamente. Me quedé quieta con la escoba en las manos, esperando. Mi hermana viene de Guadalajara a vivir conmigo y, pues ella va a trabajar en la tienda. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Me va a correr? No es eso, mija, es que es mi hermana, ¿entiendes? Viene viuda y sin dinero. Tengo que ayudarla. Pero te voy a pagar estas 2 semanas completas para que busques otra cosa. 2 semanas. Tenía 2 semanas para encontrar otro trabajo antes de quedarme sin nada. Esa noche no pude dormir. Di vueltas y vueltas en la cama, escuchando la respiración tranquila de Patricia en la otra habitación. Sentí miedo, tanto miedo. ¿Y si no conseguía otro trabajo? ¿Y si no podía pagar la renta? ¿Y si...? No, me dije en voz alta en la oscuridad. No voy a rendirme, no por mí, por ella.
Al día siguiente empecé a buscar trabajo otra vez. Dejé a Patricia con doña Lupita, a quien tuve que contarle la situación, y salí a tocar puertas. Una señora de un restaurante necesitaba ayuda en la cocina. Me ofreció trabajo de 6 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Puede ser de 2 a 8 de la noche? Le pregunté. Es que tengo una niña pequeña y... No, mija, es de mañana o nada. Tuve que decir que sí, no tenía opción. Eso significaba que tendría que dejar a Patricia desde las 5:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Casi 9 horas, mi bebé de apenas 3 años. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio. Presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita. Y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces, hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un hola desde México o saludos desde Colombia. Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero... ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. Hablé con doña Lupita. Le expliqué la situación. Ella me miró con tristeza y me dijo, tráela, mija, yo la cuido, pero ella va a sufrir. Es muy chiquita para estar tantas horas sin su mamá. Lo sé, le respondí con la voz rota, pero no tengo otra opción. El primer día que tuve que despertarla a las 5 de la mañana, Patricia se despertó confundida, desorientada. ¿Por qué está oscuro, mami? ¿Por qué me despiertas? Porque mami tiene que ir a trabajar, mi amor. ¿Ahorita? Pero está oscuro. Le preparé algo rápido de desayunar. La vestí medio dormida y la llevé con doña Lupita. Ella volvió a llorar. No quiero, mami. Quiero quedarme contigo. Por favor, mami. Sus palabras todavía me persiguen en las noches. Tuve que irme dejándola llorando. Bajé las escaleras con lágrimas en los ojos, escuchando sus gritos que se hacían más lejanos, pero no menos dolorosos. Llegué al restaurante, me puse el delantal y empecé a pelar papas con las manos temblorosas mientras las lágrimas caían sobre el fregadero. La señora del restaurante, doña Rosa, me vio y se acercó. ¿Estás bien? Sí, señora. Disculpe. ¿Tienes hijos? Una niña, de 3 años. ¿Y quién la cuida? Una vecina, señora. Doña Rosa me puso una mano en el hombro. Aguanta, mija, por ella aguanta. Yo pasé por lo mismo. Y te digo algo, algún día tus hijos van a entender todo lo que hiciste por ellos. Pero lo que escuché después me heló la sangre. Esas palabras de doña Rosa se me quedaron grabadas. Algún día tus hijos van a entender. Me aferré a esa esperanza como a un salvavidas. Trabajaba en el restaurante de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Recogía a Patricia a las 2:30. Le daba de comer, jugaba con ella un rato aunque estuviera cansadísima, y luego tenía que ponerla a dormir temprano porque al día siguiente teníamos que levantarnos a las 5 otra vez. Los fines de semana eran nuestro tiempo. Sábados y domingos eran solo para nosotras. Yo trataba de compensar toda la semana en esos 2 días. La llevaba al parque, jugábamos juntas, le leía cuentos. Patricia era mi mundo entero, pero no era suficiente. Nunca era suficiente dinero, nunca eran suficientes horas juntas, nunca era suficiente nada. Un día, Patricia tenía 4 años. Doña Lupita me llamó aparte. Mercedes, necesito hablar contigo. El tono de su voz me puso nerviosa. Dígame, doña Lupita. Mija, yo te quiero mucho. Y a la niña la adoro. Pero ya estoy muy viejita, me canso mucho. Y Patricia necesita estar con niños de su edad, necesita jugar, aprender. Ya tiene edad para el kinder. Tenía razón, lo sabía, pero el kinder costaba dinero. Y aunque hubiera kinders públicos, tenían horarios específicos, de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Quién la recogería? ¿Quién la cuidaría las otras horas? Déjame ver qué puedo hacer, le dije tratando de mantener la calma. Esa noche, después de acostar a Patricia, me senté a pensar. Necesitaba un trabajo con horario que me permitiera estar cuando Patricia saliera del kinder. Necesitaba ganar más dinero porque ahora habría gastos de la escuela. Necesitaba
Necesitaba un milagro, y entonces pensé en las casas grandes de las colonias ricas. Siempre necesitaban empleadas domésticas. Tal vez ahí podría encontrar algo mejor. Al día siguiente, en mi hora de descanso del restaurante, fui a una agencia de empleos. Busco trabajo de empleada doméstica, le dije a la señorita del mostrador. Pero necesito un horario que me permita cuidar a mi hija. Ella va a entrar al kinder. La señorita me miró con escepticismo. Es difícil, señora. Generalmente requieren de entrada por salida o de planta. Lo que sea, dije con desesperación. Lo que sea que me permita ver a mi hija algunas horas al día. Me anotó en una lista. Le hablo si sale algo. Pasaron 2 semanas. Doña Rosa del restaurante me había aumentado un poquito el sueldo al ver lo duro que trabajaba, pero seguía sin ser suficiente. Y entonces, un martes por la tarde, sonó el teléfono del departamento. Era de la agencia. Señora Mercedes, tengo un trabajo para usted. La familia Villarreal busca empleada de entrada por salida. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El pago es mejor que en un restaurante. 8 a 4. Eso significaba que podría llevar a Patricia al kinder a las 8, ir a trabajar y estar de vuelta a tiempo para recogerla si salía a las 12. Necesitaría que alguien la cuidara esas 4 horas, pero era mucho mejor que antes. Acepto, dije sin pensarlo 2 veces. Mañana a las 9 tiene entrevista en esta dirección. Y así empezó una nueva etapa de nuestra vida. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. La casa de los Villarreal era enorme. Estaba en las lomas, una zona que yo solo había visto de lejos. Cuando toqué el timbre de esa reja grande de hierro, sentí que mi ropa humilde desentonaba con todo ese lujo. Una muchacha joven me abrió. Otra empleada, me di cuenta después. ¿Vienes por el trabajo? Sí, me hizo pasar. El jardín era más grande que el edificio donde vivía. La casa tenía 2 pisos. Todo brillaba, todo olía a limpio y caro. Me hicieron esperar en la cocina, que era más grande que mi departamento entero. La señora de la casa bajó después de 20 minutos. Era una mujer de unos 40 años, delgada, elegante, con el pelo perfectamente peinado y uñas pintadas. Me miró de arriba a abajo con una expresión que dejaba claro que yo era inferior a ella. ¿Tú eres Mercedes? Sí, señora. ¿Tienes experiencia limpiando? Sí, señora, y soy muy trabajadora. No le voy a quedar mal. Me hizo un montón de preguntas. Si sabía planchar, si sabía cocinar, si tenía hijos. Cuando le dije que tenía una niña de 4 años, frunció el ceño. No quiero que estés faltando porque tu hija se enferma o porque tienes que ir a juntas de la escuela. No, señora, yo soy muy responsable. Mi hija va a estar bien cuidada. Me dio el trabajo. El sueldo era casi el doble de lo que ganaba en el restaurante. Empezaba el lunes siguiente. Salí de ahí sintiendo que finalmente las cosas empezaban a mejorar. Con ese sueldo podría pagar el kinder de Patricia, darle algo más a doña Lupita para que la cuidara esas 4 horas, y tal vez hasta comprarle ropita nueva. Inscribí a Patricia en un kinder público que quedaba cerca de casa. Su primer día de clases lloró aferrada a mi pierna. No me dejes, mami. Tengo miedo. Me agaché para quedar a su altura, limpié sus lágrimas con mis dedos. Mi amor, vas a estar bien. Vas a conocer amiguitos, vas a jugar, vas a aprender muchas cosas. Y yo vengo por ti al mediodía, ¿sí? Te lo prometo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo con todo mi corazón. La maestra tuvo que despegar sus manitas de mi falda. Me fui caminando rápido, sin voltear, porque si lo hacía, iba a regresar a cargarla y llevarla conmigo. Escuché su llanto que se alejaba y tuve que morderme el labio hasta sangrar para no echarme a llorar yo también en medio de la calle. Pero lo que vino después, nunca lo imaginé. Llegué a casa de los Villarreal y empecé a trabajar. La señora, Alejandra se llamaba, era exigente y fría. Todo tenía que estar perfecto. Los pisos brillando, las camas sin una arruga, la plata sin una mancha. Si algo no le gustaba, me lo decía con un tono despectivo que me hacía sentir pequeña. Esto está mal hecho. Hazlo otra vez. El baño no está suficientemente limpio. La comida está demasiado salada. Pero yo aguantaba.
Aguantaba porque necesitaba ese trabajo, porque necesitaba ese sueldo. Por Patricia. A las 12 menos cuarto salía corriendo de esa casa, tomaba 2 camiones y llegaba justo a tiempo al kinder para recoger a mi hija. La veía salir con su mochilita al hombro, buscándome con la mirada, y cuando me veía su carita se iluminaba completa. ¡Mami! Corría hacia mí y yo la cargaba, la abrazaba, respiraba su olor a niña, a jabón, a mi razón de vivir. ¿Cómo te fue, mi amor? Y ella me contaba de sus amiguitos, de lo que había aprendido, de los juegos en el recreo. Yo la escuchaba con toda mi atención mientras caminábamos a la casa de doña Lupita, donde se quedaba hasta las 4 que yo podía ir por ella. Esas 4 horas se me hacían eternas. Trabajaba rápido en casa de los Villarreal, tratando de terminar todo antes de las 4 para poder salir corriendo. La señora Alejandra se había dado cuenta y no le gustaba. No me gusta que andes con prisa, pareces mosca. Disculpe, señora, es que tengo que recoger a mi niña. Pues deberías buscar quien la cuide bien para que puedas concentrarte en tu trabajo. Como si fuera tan fácil. Como si yo no estuviera haciendo malabares para mantener todo funcionando. Los meses pasaron. Patricia cumplió 5 años. Le hice una fiestecita pequeña en el departamento con doña Lupita y 2 niñas del kinder que la habían invitado. No tenía dinero para más, pero le compré un pastelito y le canté las mañanitas con todo mi corazón. Ella sopló la velita y pidió un deseo. ¿Qué pediste, mi amor? Es secreto, mami. Si lo digo no se cumple. Pero esa noche, cuando pensó que estaba dormida, la escuché hablar sola en su cuarto. Deseo que mi mami no tenga que irse a trabajar. Deseo que se quede conmigo todo el día. Ese deseo me partió en 2. Y cuando pensé que ya no podía doler más, Patricia entró a la primaria. Ya era una niña grande, decía ella, y ya no lloraba cuando la dejaba en la escuela. Pero yo la conocía. Veía en sus ojos esa tristeza que trataba de esconder. Me daba cuenta de cómo se quedaba callada a veces, perdida en sus pensamientos. ¿Qué piensas, mi amor?, le preguntaba. Nada, mami. Pero no era nada, era todo. Era el peso de tener una mamá que siempre estaba trabajando, que siempre estaba cansada, que nunca podía ir a las juntas de la escuela porque era en horario de trabajo y la señora Alejandra no me dejaba faltar. En la primaria había festivales, obras de teatro, competencias deportivas. Patricia participaba en todo, pero yo no podía ir. La señora Alejandra me decía, no, Mercedes. Ese día tengo una comida importante y necesito que te quedes hasta tarde. Entonces Patricia salía al escenario, buscaba entre el público y no me encontraba. Después llegaba a casa callada, sin ganas de contarme cómo le había ido. ¿Todo bien, mi amor? Sí, mami. Pero no estaba bien, y yo lo sabía, lo sentía. Pero, ¿qué podía hacer? Necesitaba ese trabajo. Necesitábamos comer, necesitábamos un techo, necesitábamos ropa, útiles escolares, medicinas cuando se enfermaba. Un día, Patricia llegó del colegio más callada que de costumbre. Tenía 8 años. Le preparé de cenar, unos huevos con frijoles, lo único que había alcanzado a comprar. Y nos sentamos juntas en la mesa chiquita. Mami, me dijo de repente con voz bajita. Todas mis amigas tienen mamás que van por ellas a la escuela, que les preguntan de su día, que están en la casa cuando llegan. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Mi amor, yo quisiera poder. Pero tú nunca estás, mami. Siempre estás trabajando. Siempre. Es porque tengo que trabajar, mi vida, para que tú tengas tus cosas, para que puedas estudiar. Yo no necesito cosas, mami. Yo te necesito a ti. Jamás sospeché que detrás de todo aquello. Me quedé sin palabras. La miré, con sus 8 años, con esos ojos que de repente parecían demasiado grandes para su carita, con esa madurez que no debería tener a su edad. Le tomé las manos. Perdóname, mi amor. Perdóname si sientes que no estoy contigo. Pero todo lo que hago es por ti. Algún día vas a entender. Ella retiró sus manos suavemente. Eso siempre dices, mami, que algún día voy a entender. Pero yo te necesito ahora, no algún día. Se levantó de la mesa y se fue a su cuarto. Escuché cómo cerraba la puerta. No con un golpe, solo la cerró,
Y ese silencio fue peor que cualquier portazo. Me quedé sentada ahí, mirando los platos con comida a medio terminar, sintiendo el peso de la culpa aplastándome. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O le estaba robando a mi hija lo que más necesitaba? ¿A su madre? Pero no tenía opción. No había opción. Tenía que trabajar. Punto. Los años siguieron pasando. Patricia crecía y cada vez había más distancia entre nosotras. Llegaba del colegio y se encerraba en su cuarto a hacer tarea. Yo llegaba del trabajo exhausta. Le preguntaba cómo le había ido y me respondía con monosílabos. Bien, regular, igual. Intentaba platicar con ella, preguntarle de sus amigas, de sus clases, pero ella me daba respuestas cortas y luego decía que tenía mucha tarea. Yo me quedaba sola en la cocina, sintiendo cómo mi hija se alejaba cada vez más de mí sin poder hacer nada para evitarlo. Cuando cumplió 12 años, me pidió permiso para ir a una fiesta. Era su primera fiesta de adolescente. ¿De quién es la fiesta?, le pregunté. De Daniela, una compañera de la escuela. ¿Y va a haber adultos ahí? ¿Los papás de tu amiga? Ay, mamá, obvio. ¿A qué hora termina? A las 9. Yo paso por ti a las 9 en punto. No, mamá. Todas se van a quedar hasta las 10. Por favor. 9:30. Es mi última palabra. Se fue a la fiesta con una cara que dejaba claro que estaba molesta conmigo. Pero yo no podía ceder. Tenía que cuidarla, protegerla, aunque eso significara que me viera como la mamá mala, la mamá estricta. Ese fue el momento en que mi mundo se derrumbó por completo. Esa noche fui por ella a las 9:30 exactas. Toqué el timbre de la casa donde era la fiesta. Salió Patricia con la cara roja, evidentemente avergonzada. «Ya vámonos», le dije. No me habló en todo el camino a casa. Cuando llegamos, explotó. «Eres la peor mamá del mundo. Todas las demás se quedaron hasta las 10:30. Me hiciste quedar como una bebé». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «Patricia, yo solo quiero cuidarte». «No, tú solo quieres controlarme». «Nunca estás cuando te necesito, pero cuando sí estás, solo me regañas y me pones reglas estúpidas». «No me hables así. Soy tu madre y merezco respeto». ¿Respeto? ¿Como el respeto que tú me das a mí cuando no vas a ninguno de mis festivales? ¿Cuando nunca tienes tiempo para mí? Tengo que trabajar, Patricia. Siempre he tenido que trabajar para que tú... Ya sé, para que yo tenga mis cosas. Eso siempre dices. Pero yo no quiero cosas, mamá. Quiero que estés. Y nunca estás. Se encerró en su cuarto dando un portazo. Yo me quedé parada en la sala, temblando, con lágrimas rodando por mis mejillas. Esa frase, «Eres la peor mamá del mundo». Y ahora, años después, la había vuelto a escuchar. Esta vez de boca de mi hija adulta, casada, hablándole a su esposo. Como si todos esos años de sacrificio no hubieran significado nada. Como si todo lo que hice por ella no importara. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Seguí parada en su cocina, escuchando. Roberto, su esposo, le dijo algo que no alcancé a escuchar bien. Y luego Patricia continuó. «Tú no entiendes, Roberto. Yo crecí prácticamente sola. Mi mamá trabajaba todo el tiempo, todo el tiempo. Yo llegaba de la escuela y no había nadie. Tenía que calentar mi propia comida, hacer mi tarea sola. Todas mis amigas tenían mamás que las ayudaban con los proyectos de la escuela. Yo tenía que hacerlo sola porque mi mamá llegaba cansada y solo quería dormir. Cada palabra era una daga, porque tenía razón, y no la tenía, porque sí, trabajaba todo el tiempo, pero lo hacía por ella. Todo era por ella. Y lo peor, continuó Patricia con la voz quebrada, lo peor es que cuando sí estaba, solo me regañaba, que si no había hecho esto, que si no había hecho aquello. Nunca me preguntaba cómo me sentía. Nunca se interesó realmente por mí. El agua de la llave seguía corriendo. Cerré la llave con manos temblorosas, y en ese silencio que duró eternidad, comprendí. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a enganchar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube,
Es así. Si te está gustando, suscríbete al canal y deja un like. Entonces déjame ayudarte. Tu apoyo es muy importante. Presiona el botón rojo que dice suscribirse. Activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia, ¿vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Comprendí que había cometido el error más grande de mi vida. No por trabajar, eso no tenía opción, sino por no explicarle nunca a Patricia por qué. Por no sentarme con ella y contarle la historia completa. La historia de cómo su papá nos abandonó. La historia de cómo yo, con apenas 20 años y sin estudios, tuve que arreglármela sola para sacarla adelante. La historia de todas las noches que lloré de cansancio y de miedo. La historia de todas las veces que me salté comidas para que ella pudiera comer. La historia de todo lo que dejé de ser y de hacer por ella. Nunca se lo conté, porque pensé que era mejor protegerla de esa verdad dolorosa, porque pensé que algún día ella entendería sola, pero no entendió. ¿Cómo iba a entender si yo nunca le expliqué? Para ella, yo solo era una mamá ausente, una mamá que trabajaba y trabajaba sin razón aparente, una mamá que no estaba cuando la necesitaba, una mamá que no la escuchaba. Y tenía razón, porque yo estaba tan ocupada sobreviviendo, tan ocupada trabajando, tan ocupada asegurándome de que hubiera comida en la mesa y un techo sobre nuestras cabezas, que me olvidé de lo más importante: estar presente emocionalmente, hablar con ella, explicarle, escucharla. Roberto dijo algo más que no alcancé a escuchar. Y luego Patricia soltó algo que me destrozó completamente. A veces pienso que hubiera preferido ser pobre y tener a mi mamá conmigo, que tener las cosas que tuvimos pero sentirme tan sola. En ese silencio comprendí una verdad demoledora. Sentí que las piernas se me doblaban. Tuve que apoyarme en el mueble de la cocina para no caerme. Hubiera preferido ser pobre y tenerme a mí. Todas esas horas extras que trabajé, todo ese esfuerzo para darle más, y ella hubiera preferido menos cosas y más de mí. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo fui tan ciega? Recuerdo una conversación que tuve con doña Rosa del restaurante, años atrás, antes de irme a trabajar con los Villarreal. Era un domingo y me la había encontrado en el mercado. Patricia tenía unos 6 años e iba aferrada a mi mano. ¿Es tu niña?, me preguntó doña Rosa. Sí, señora, es Patricia. Qué bonita está. ¿Cómo te va, Mercedes? Pues ahí vamos, señora. Trabajando duro. Me miró con esos ojos sabios que tenía. Mira, mija, yo te voy a decir algo que aprendí muy tarde en mi vida. Los hijos no necesitan que les des muchas cosas. Los hijos necesitan que les des tu tiempo, tu presencia, tu atención, porque las cosas se gastan, se rompen, se olvidan, pero el tiempo que no les diste, ese nunca se recupera. En ese momento no entendí realmente lo que me estaba diciendo. Pensé que era bonito, pero no aplicable a mi situación. Yo tenía que trabajar, no tenía opción. ¿De qué servía estar presente si no había con qué comer? Pero ahora, 30 años después, sus palabras cobraban todo el sentido del mundo. Y lo que pasó a continuación me dejó sin palabras. Escuché pasos que se acercaban a la cocina. Rápidamente me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y pretendí estar terminando de lavar los platos. Patricia entró y se detuvo en seco al verme. «Mamá», dijo con voz tensa, «pensé que ya te habías ido». Me di la vuelta para mirarla. Mi hija, mi Patricia. 32 años tenía ya. Una mujer hecha y derecha, casada, con una casa propia. Y ahí estaba, mirándome con los ojos muy abiertos, con la cara pálida, sabiendo que la había escuchado. Estaba terminando de lavar los platos. Logré decir con voz tranquila, aunque por dentro estaba destrozada. Se hizo un silencio pesado. Patricia se mordió el labio. Roberto apareció detrás de ella. Se veía incómodo. «Doña Mercedes», empezó a decir él. «¿Está bien?», lo interrumpí secándome las manos en un trapo. «Ya terminé. Me voy a ir». «Mamá, yo...» «No, mi amor, no tienes que decir nada». Mi voz salió sorprendentemente firme.
Ya es tarde, me tengo que ir. Tomé mi bolsa del gancho donde la había dejado y caminé hacia la puerta. Patricia no se movió de su lugar. Solo me miraba con una expresión que no pude descifrar. Salí de su casa. Cerré la puerta tras de mí. Bajé las escaleras del edificio. Llegué a la calle. Y ahí, bajo la luz amarillenta de un farol, finalmente me permití derrumbarme. Me senté en la banqueta, sin importarme que la gente pasara y me mirara. Las lágrimas salieron como un río que había estado conteniendo por años. Lloré. Lloré por todas las veces que no había llorado. Lloré por todo lo que sacrifiqué. Lloré por lo que Patricia nunca supo. Lloré por la distancia que había entre nosotras. Lloré por las palabras que acababa de escuchar. Lloré por la madre que no pude ser, aunque lo intenté con todo mi ser. Todavía me duele recordar lo que escuché después. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. Tal vez 10 minutos, tal vez 30. El frío de la noche me calaba los huesos, pero no tenía fuerzas para levantarme. Estaba tan cansada. No físicamente, aunque a mis 62 años todo me dolía. Estaba cansada en el alma, cansada de cargar tanto, cansada de no ser suficiente, cansada de luchar. Escuché pasos que se acercaban. Alguien se sentó a mi lado en la banqueta. Alcé la mirada. Era Patricia. Se había puesto un suéter y había salido a buscarme. Nos quedamos así, sentadas lado a lado en silencio, durante un largo rato. ¿Escuchaste?, dijo finalmente. No era una pregunta. Sí. Lo siento, mamá. No. Mi voz salió firme. No te disculpes por decir lo que sientes. Pero yo, Patricia. Me volteé a mirarla. Tú tienes derecho a sentir lo que sientes, a recordar tu infancia como la recuerdas. Yo no puedo cambiar eso, y no voy a pedirte que lo cambies. Ella bajó la mirada. Vi que también tenía lágrimas en los ojos. Pero quiero que sepas algo, continué. Mi voz temblaba, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que lo supiera. Y quiero contarte una historia. La historia que nunca te conté. ¿Me escuchas? Ella asintió sin hablar. Y ahí, sentada en esa banqueta fría, bajo la luz del farol, le conté todo. Le conté de su padre, de cómo nos abandonó cuando ella tenía apenas 2 años. Le conté del miedo que sentía al quedarme sola con una bebé y sin un peso. Le conté de los trabajos que busqué, de las puertas que me cerraron por ser mujer con un hijo. Le conté de doña Lupita, de doña Celia, de doña Rosa. Le conté de los camiones que tenía que tomar para llegar a tiempo a recogerla del kinder. Le conté de las noches en que lloré porque no sabía cómo iba a pagar la renta. Le conté de las veces que me salté comidas para que ella pudiera comer. Le conté de los trabajos humillantes, de las patronas déspota que me trataban como basura, de todo lo que tuve que aguantar solo para poder darle un techo y comida. ¿Por qué nunca me lo contaste?, me preguntó con la voz rota cuando terminé. Porque quería protegerte, porque no quería que cargaras con ese dolor, porque pensé que era mejor que no supieras. Pero yo necesitaba saber, mamá, necesitaba entender. Lo sé. Y ese fue mi error. No por trabajar, eso no tenía opción. Mi error fue no explicarte por qué, no hablarte, no abrirme contigo. Pensé que con darte las cosas materiales era suficiente. Pensé que algún día entenderías, pero te privé de entender en el momento. Te privé de saber que cada hora que estaba lejos de ti me dolía. Que cada festival al que no pude ir me partía el corazón. Que cada vez que llegabas a casa y no había nadie, yo estaba en casa de los Villarreal limpiando baños y aguantando humillaciones para que tú pudieras seguir estudiando. Patricia se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Yo no sabía. Susurró. No sabía nada de eso. Lo sé, mi vida. Y no es tu culpa. Es mía. Yo debí hablarte. Debí explicarte. Debí encontrar aunque fuera 10 minutos al día para realmente escucharte, para realmente verte. Pero estaba tan cansada, tan agobiada, tan perdida en la supervivencia, que me olvidé de lo más importante, ser tu mamá, no solo tu proveedora. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Perdóname, mamá, dijo Patricia volteando a verme con el rostro empapado en lágrimas. Perdóname por juzgarte sin saber,
por resentirte sin entender, por pensar que no te importaba cuando en realidad era todo lo contrario. La abracé. La abracé como no la había abrazado en años, como no me había permitido abrazarla porque entre nosotras siempre había existido esa distancia, ese muro invisible que ninguna de las dos sabía cómo derribar. Pero en ese momento el muro se cayó. Y las dos lloramos. Lloramos por todos los años perdidos, por todos los malentendidos, por todo el dolor que ambas habíamos cargado solas. Yo también te pido perdón, le susurré en el oído. Perdóname por no ser la mamá que necesitabas, por no estar cuando me buscabas, por ser tan dura, por no saber cómo mostrarte mi amor de otra manera que no fuera trabajando. Nos quedamos así, abrazadas, llorando juntas, sanando juntas, durante largo rato. Los carros pasaban, la gente nos miraba, pero no nos importó nada más que ese momento de verdad, ese momento de reconexión. Cuando finalmente nos separamos, Patricia me limpió las lágrimas con sus dedos, como yo solía limpiarle las suyas cuando era niña. Ven, mamá, hace frío, vamos adentro. No, mi amor, es tarde, mejor me voy a mi casa. No, quédate, hay tanto que quiero preguntarte, tantas cosas que quiero saber. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Volvimos a su departamento. Roberto había preparado té caliente. Los tres nos sentamos en la sala. Y por primera vez en décadas, Patricia y yo hablamos. Realmente hablamos. Me preguntó por mi infancia, por mis padres que murieron cuando yo era tan joven, por cómo conocí a su padre, por cómo fue nuestro matrimonio, por cómo me sentí cuando él se fue. Le conté todo, cada detalle, cada emoción, cada miedo, cada esperanza. Y ella me escuchó, de verdad me escuchó. Luego me contó ella de su infancia desde su perspectiva, de cómo se sentía cuando llegaba de la escuela y la casa estaba vacía, de cómo inventaba que yo estaba en la otra habitación solo para no sentirse tan sola, de cómo veía a sus amigas con sus mamás y sentía una envidia que no podía entender, de cómo desarrolló una coraza de independencia porque pensó que no podía contar conmigo. Yo pensaba que no te importaba, me dijo, que para ti era más importante el trabajo que yo. Y yo pensaba que al darte las cosas que necesitabas, al asegurarme de que estudiaras, era suficiente para mostrarte mi amor, pero no lo era. El amor no solo se muestra con comida en la mesa, se muestra con presencia, con palabras, con tiempo. ¿Por qué nunca me hablaste de mi papá? Suspiré profundo, porque me daba vergüenza admitir que me había equivocado, que me había casado tan joven con el hombre equivocado, que él nos había abandonado. Pensé que era mejor que creyeras que él había muerto o que se había ido sin más explicación. No quería que lo odiaras, y no quería que pensaras que el fracaso de mi matrimonio era tu culpa. Pero yo necesitaba saber, necesitaba entender por qué no tenía papá cuando todas mis amigas sí. Inventaba historias. Le decía a la gente que había muerto en un accidente. Era más fácil que decir que no sabía dónde estaba. Lo siento tanto. Mi vida. Tantas cosas hice mal. No, mamá, no lo hiciste todo mal. Me diste educación, me sacaste adelante, me enseñaste a ser fuerte, a ser independiente. Gracias a ti pude estudiar, conseguir un buen trabajo, tener esta casa. Eso no lo puedo negar. Pero no te di lo que realmente necesitabas, no te di mi tiempo, mi presencia, y eso no tiene precio. Roberto, que había estado callado todo este tiempo, habló por primera vez. Doña Mercedes, si me permite decirle algo. Dime, mijo. Patricia y yo hemos hablado mucho de esto, de cómo criar a nuestros hijos cuando los tengamos, y yo siempre le digo que su mamá hizo lo mejor que pudo con lo que tenía, que no es fácil ser madre soltera, que usted luchó contra todo para darle a ella una oportunidad, pero ella tiene razón en sentirse como se siente. Respondí. Sus sentimientos son válidos, su dolor es real, y yo tengo que aceptarlo. Patricia me tomó la mano. Mamá, yo también hice mal, yo también fui egoísta. Me concentré tanto en lo que no tuve que no vi todo lo que sí me diste.
No vi las ojeras en tu cara, no vi tus manos agrietadas de tanto trabajar, no vi lo delgada que estabas porque te saltabas comidas, no lo vi porque era una niña. Sí, pero luego crecí y tampoco quise verlo. Preferí aferrarme a mi resentimiento. Y eso tampoco está bien. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Hay algo más que quiero decirte, mamá. Me tensé. ¿Qué más podría haber? Patricia intercambió una mirada con Roberto. Él asintió. Ella tomó aire profundo y me dijo: «Estoy embarazada. Voy a tener un bebé. Tú vas a ser abuela». El mundo se detuvo. La miré sin poder procesar lo que acababa de decirme. «¿Abuela? ¿Yo? ¿Qué? Tengo 3 meses. Es una niña. ¿Y yo? Yo necesito que estés en su vida, mamá. Necesito que seas la abuela que mi hija necesita. Pero también necesito aprender de tus errores y de los míos. Necesito encontrar el equilibrio. Necesito trabajar, sí, pero también estar presente. Y necesito tu ayuda, tu sabiduría, tu experiencia». Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alegría mezcladas con la tristeza. Una niña, una nieta. ¿De verdad? De verdad. Me levanté del sillón y fui hacia ella. La abracé fuerte. «Gracias», le susurré. «Gracias por darme esta oportunidad. Te prometo que voy a ser la mejor abuela del mundo. Voy a estar ahí para ella. Voy a darle el tiempo que no pude darte a ti». No se trata de compensar, mamá. Se trata de empezar de nuevo, las 3, tú, yo y mi hija. Y en ese momento comprendí que la vida siempre da segundas oportunidades, que nunca es tarde para sanar, que nunca es tarde para hablar, que nunca es tarde para el perdón. Esas noches después de esa conversación, Patricia empezó a visitarme más seguido. Nos sentábamos juntas y platicábamos, de todo y de nada. Le enseñé a tejer, algo que yo había aprendido de joven, pero que nunca había tenido tiempo de enseñarle. Tejimos juntas una cobijita para la bebé. Rosa, decidimos. Rosa como la esperanza. ¿Sabías que cuando eras bebé te tejí una cobija?, le conté mientras nuestras manos trabajaban juntas con el estambre. No. ¿Qué pasó con ella? Se la tuve que dar a una vecina cuya hija acababa de nacer. Ella no tenía nada y pues yo tenía más necesidad de comer que de tener recuerdos sentimentales. Patricia dejó de tejer y me miró. «Todo lo que hiciste fue por mí». «Sí, pero eso no justifica mis ausencias. Las 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Que hice lo mejor que pude y que no fue suficiente. Que te amaba con todo mi corazón y que te fallé en darte lo que realmente necesitabas. Creo que recién ahora lo entiendo, mamá. Ahora que voy a ser madre. Ahora que siento a mi hija moverse dentro de mí y ya la amo con todo mi ser. Ahora entiendo ese amor tan grande, tan desesperado, tan absoluto que hace que una mujer se sacrifique de esa manera. El amor de madre es así. Te hace capaz de todo, de aguantar lo inaguantable, de trabajar hasta caer, de sacrificar tu propia felicidad, tu propia vida, por la de tus hijos. Pero también puede cegarte, puede hacerte pensar que con el sacrificio basta, y no basta. Los hijos necesitan más que sacrificio, necesitan presencia, palabras, tiempo. Continuamos tejiendo en silencio. Afuera había empezado a llover. El sonido de las gotas contra la ventana era relajante. Dentro de la casa, el té caliente humeaba en nuestras tazas, y por primera vez en décadas sentí paz. Paz de verdad. «¿Mami?», dijo Patricia usando el diminutivo que no había usado desde que era niña. «Sí, mi amor, te quiero. Y quiero que sepas que admiro tu fuerza, tu voluntad, todo lo que lograste sola. Tal vez no fui capaz de decírtelo cuando era chica. Tal vez me tomó demasiado tiempo entenderlo, pero ahora lo sé, y quiero que lo sepas». Me incliné y besé su frente como hacía cuando era bebé. «Y yo te quiero a ti más de lo que las palabras pueden expresar. Siempre te amé. Siempre te amaré. Fuiste, eres y serás mi razón de vivir, mi luz, mi todo». Nos abrazamos, y ahí, en ese abrazo,
Sentí que finalmente había llegado a casa, no a una casa física, a casa en el corazón de mi hija, al lugar al que siempre quise pertenecer pero del que me había sentido exiliada durante tanto tiempo. Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar. Unos días después, Patricia me pidió que la acompañara a una cita con el doctor. Era el ultrasonido de los 6 meses. Me sentí honrada de que me incluyera en algo tan íntimo, tan especial. En el consultorio, el doctor puso el gel en el vientre de Patricia y empezó a mover el aparato. Y entonces lo vimos. A mi nieta. En esa pantalla en blanco y negro, vi su perfil, sus manitas, sus piecitos y escuché su corazón. Ese sonido fuerte y constante que prometía vida, que prometía futuro. Ahí está tu abuela, le dijo Patricia a la pantalla, a esa bebé que aún no nacía. Es la mujer más fuerte que vas a conocer en tu vida. Lloré, no pude evitarlo. Lloré de alegría, de emoción, de gratitud. Cuando salimos del consultorio, caminamos juntas tomadas del brazo. El sol estaba saliendo después de días de lluvia. Todo se veía limpio, renovado. «Mamá», me dijo Patricia de repente, «hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿alguna vez te arrepentiste de tenerme? ¿Alguna vez pensaste que tu vida hubiera sido más fácil sin mí?» Me detuve en seco. La miré directo a los ojos. Nunca, ni un solo segundo de mi vida me arrepentí de tenerte. Fuiste lo mejor que me pasó, mi razón de existir, mi propósito. Sí, mi vida hubiera sido más fácil sin ti, pero también hubiera sido vacía, sin sentido, sin amor. Tú me diste una razón para levantarme cada mañana, para seguir adelante incluso cuando todo parecía imposible, para no rendirme. Tú fuiste y eres mi mayor bendición. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Espero poder darle a mi hija aunque sea la mitad del amor que tú me diste a mí. Vas a ser una madre maravillosa, y yo voy a estar aquí para ayudarte, para cuidarlas, para lo que necesites. Y así fue. Los meses pasaron. El vientre de Patricia crecía. Yo la visitaba casi todos los días. A veces solo nos sentábamos juntas, cada una leyendo su libro, pero acompañándonos. Otras veces cocinábamos juntas. Le enseñé las recetas que había aprendido de mi madre, las mismas que algún día ella le enseñaría a su hija. Armamos juntas el cuarto del bebé, lavamos y doblamos la ropita diminuta, y hablamos de todo lo que no habíamos hablado durante décadas. Le conté más sobre mi vida, sobre mis sueños de joven, sobre las cosas que quería hacer pero que nunca pude, sobre el miedo constante que sentí durante todos esos años, sobre las noches en las que no dormía pensando en cómo iba a resolver tal o cual problema, sobre las veces que pedí prestado y la vergüenza que sentía al hacerlo, sobre las patronas humillantes y cómo aprendí a tragarme el orgullo por ella, sobre todo. Y ella me contó sobre su vida también, sobre las veces que lloró sola en su cuarto sintiéndose invisible, sobre cómo desarrollo mecanismos de defensa para no necesitarme, sobre sus relaciones de adolescente y de adulta joven, buscando siempre en los hombres la atención que sentía que no recibía de mí, sobre cómo conoció a Roberto y cómo él le ayudó a entender que lo que sentía era normal, sobre sus miedos de convertirse en madre. Sobre todo, antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste, aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora, porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita, y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces, dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Y entonces llegó el día. Patricia se puso de parto una madrugada. Roberto me llamó nervioso. «Doña Mercedes, ya es hora. Ya vamos para el hospital». Llegué al hospital más rápida de lo que me creía capaz a mis 62 años.
Patricia ya estaba en labor de parto. Me dejaron estar con ella. Le sostuve la mano mientras las contracciones llegaban una tras otra. Le sequé el sudor de la frente. Le susurré palabras de aliento. Tú puedes, mi amor. Eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. Duele tanto, mamá. Lo sé, mi vida. Pero va a valer la pena. Te lo prometo. Va a valer cada segundo de dolor. Y después de horas de labor, escuchamos el llanto. El llanto de una nueva vida, de mi nieta. La doctora la limpió rápidamente y la puso sobre el pecho de Patricia. Es perfecta, dijo Patricia llorando y riendo al mismo tiempo. Mamá, mírala, es perfecta. Me acerqué, y ahí estaba. Diminuta, roja, con el ceño fruncido y los ojos cerrados. Mi nieta, la hija de mi hija, la continuación de nuestra línea, de nuestra historia. Patricia me miró. ¿Quieres cargarla? Con manos temblorosas, tomé a esa bebé en mis brazos. Pesaba casi nada. Era tan pequeña, tan frágil, tan perfecta. La acerqué a mi pecho y le susurré. Bienvenida al mundo, mi amor. Tu abuela te estaba esperando. Y te prometo que voy a estar aquí para ti. Voy a enseñarte todo lo que sé. Voy a contarte historias. Voy a jugar contigo. Voy a estar cuando me necesites. Voy a ser la abuela que necesitas. Patricia me miraba con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Sabes cómo se va a llamar, mamá? ¿Cómo? Mercedes, como tú, Mercedes Guadalupe. El corazón se me llenó tanto que pensé que iba a estallar. ¿De verdad? De verdad. Porque quiero que ella crezca sabiendo de dónde viene, sabiendo la historia de fortaleza y amor que hay en ese nombre, sabiendo que su bisabuelo no era un buen hombre, pero que su abuela fue extraordinaria, que luchó, que nunca se rindió, que amó sin límites, aunque no siempre supo cómo mostrarlo. Miré a esa bebé en mis brazos, a Mercedes Guadalupe, a la segunda oportunidad que la vida me estaba dando, y entonces, rodeada del olor a hospital y del sonido del llanto de mi nieta, sentí que finalmente todo tenía sentido. Todas las luchas, todos los sacrificios, todo el dolor, había valido la pena, porque había resultado en esto, en esta bebé, en esta reconciliación con mi hija, en esta familia que finalmente estaba completa. Roberto se acercó y nos abrazó a las tres. Mi familia, dijo con voz emocionada. Mis 4 mujeres fuertes. Nos quedamos así, los 4, en ese cuarto de hospital, mientras afuera el sol comenzaba a salir. Un nuevo día, una nueva vida, una nueva oportunidad. Los días que siguieron fueron una bendición. Me quedé en casa de Patricia y Roberto ayudando con la bebé. Les enseñé a bañarla, a cambiarla, a calmarla cuando lloraba. Patricia era una madre natural, pero como todas las primerizas, también estaba nerviosa y abrumada. ¿Lo estoy haciendo bien, mamá?, me preguntaba constantemente. Lo estás haciendo perfecto, mi amor. Confía en ti. Tengo tanto miedo de fallar. Todas tenemos miedo, pero el amor es más fuerte que el miedo. Y tú amas a esta niña con todo tu ser. Eso es lo que importa. Una noche, cuando Mercedes tenía apenas una semana, la encontré a Patricia llorando en el cuarto del bebé. Merceditas dormía tranquila en su cuna, pero Patricia estaba sentada en la mecedora con lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Qué pasa, mi vida?, le pregunté acercándome. Ahora entiendo, mamá. Ahora entiendo todo. La miro dormir y siento un amor tan grande, tan absoluto, que me asusta. Y pienso en todo lo que haría por ella, en cómo trabajaría hasta caer si fuera necesario, en cómo me sacrificaría sin dudarlo. Y entiendo, por fin entiendo lo que sentías, lo que hacías, por qué lo hacías. Me senté junto a ella, le tomé la mano. Y también entiendo, continuó, lo difícil que debe haber sido, porque yo tengo a Roberto, tengo un buen trabajo, tengo esta casa, y aún así me siento abrumada. No puedo imaginar cómo fue para ti hacerlo sola, sin ayuda, sin recursos, teniendo mi edad. Dios, mamá, no sé cómo lo hiciste, porque no tenía opción, porque cuando amas a alguien así, encuentras fuerzas que no sabías que tenías, porque tú eras mi todo, mi razón,
mi propósito. Perdóname, me dijo por enésima vez. Perdóname por no entenderlo antes, por juzgarte, por resentirte. Ya no hay nada que perdonar, mi amor, ya sanamos esa herida, ya nos encontramos. Eso es lo que importa. Nos quedamos ahí, viendo dormir a Mercedes en su cuna, escuchando su respiración suave y constante, y sentí que el círculo se había cerrado, que la historia había encontrado su resolución, que el dolor había dado paso a la comprensión y al amor. Los meses pasaron. Merceditas crecía rápida y hermosa. Yo iba todos los días a ver a mi nieta. A veces solo me sentaba a cargarla mientras Patricia hacía otras cosas. Otras veces cocinaba para que ellos tuvieran comida lista. Otras veces solo platicaba con Patricia sobre todo y nada. Un día, Merceditas tenía ya 6 meses. Patricia me dijo que tenía que volver al trabajo. Estaba nerviosa. ¿Y si la niña llora mucho? ¿Y si me necesita y no estoy? Va a estar bien. Roberto trabaja desde casa y puede cuidarla. Y yo voy a venir todos los días. Va a estar rodeada de amor. Pero me siento tan culpable de dejarla. Lo sé, pero eso es parte de ser madre trabajadora. La culpa siempre está ahí. Pero tienes que aprender a vivir con ella, a aceptarla, a entender que hacer lo mejor que puedes es suficiente, que no tienes que ser perfecta. Solo tienes que estar ahí cuando más te necesiten. Y tú estás ahí todas las noches, todos los fines de semana, en los momentos importantes. Estás ahí. ¿Cómo le hiciste tú, mamá? ¿Cómo lidiaste con la culpa? No lo hice. La cargué durante décadas. Me dejó cicatrices en el alma. Por eso te digo, no hagas lo que yo hice. Habla de tus sentimientos, pide ayuda cuando la necesites. No te guardes las cosas. No pretendas que todo está bien cuando no lo está. Eso fue mi error, y no quiero que lo repitas. Patricia asintió, y vi en sus ojos que realmente me escuchaba, que tomaba en serio mis palabras, que estaba decidida a hacer las cosas diferente. Y así fue. Patricia volvió al trabajo, pero mantenía el equilibrio. Salía temprano cuando podía para estar con Merceditas. Los fines de semana eran sagrados, solo para la familia. Y cuando necesitaba ayuda, la pedía. Me pedía a mí, le pedía a Roberto. No trataba de hacerlo todo sola como yo había hecho. Y Merceditas crecía feliz. Amada, rodeada de familia, con una mamá presente, con un papá presente, con una abuela que por fin podía dar el amor que siempre tuvo, pero que no supo cómo dar antes. Un domingo en la tarde, estábamos todos en el parque. Merceditas, que ya tenía 1 año, corría tras las palomas con sus pasitos tambaleantes. Patricia y Roberto la seguían de cerca, riendo, tomándole fotos. Y yo estaba sentada en una banca, viéndolos, sintiendo una felicidad tan profunda que casi dolía. Patricia se acercó y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, mamá? En lo bendecida que soy, en lo mucho que las amo, en lo agradecida que estoy de tener esta segunda oportunidad. No es una segunda oportunidad, mamá. Es simplemente la continuación de tu historia, una historia de amor que nunca terminó, solo se transformó. La miré con ojos llenos de lágrimas. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Aprendí de la mejor, dijo sonriendo. Merceditas vino corriendo hacia nosotras gritando, «¡Abue! ¡Abue!», su manera de decir abuela. Se lanzó a mis brazos y la cargué, besándola en la mejilla. Olía a sol y a pasto y a felicidad. «Te amo, mi cielo», le susurré. Y ahí, en ese parque, con mi nieta en brazos y mi hija a mi lado, entendí que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada sacrificio, cada noche de insomnio, cada trabajo humillante, cada momento de duda, todo había sido necesario para llegar a este momento, a esta paz, a este amor. La vida no había sido fácil, no había sido justa, había sido dura, dolorosa, desgarradora a veces, pero también había sido bella, porque me había dado a Patricia, y Patricia me había dado a Merceditas, y las 3 juntas éramos una línea de mujeres fuertes, de mujeres luchadoras, de mujeres que amaban sin límites. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas,
necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor, presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Mercedes Guadalupe Ramírez de Contreras. Tengo 62 años y he vivido una vida llena de dolor, pero también llena de amor. Y si pudiera volver atrás y cambiar algo, no cambiaría los sacrificios que hice. Esos fueron necesarios. Cambiaría mi silencio. Hablaría más. Explicaría más. Estaría más presente emocionalmente, aunque no pudiera estar físicamente. Pero también he aprendido que no podemos vivir en el pasado, que el arrepentimiento solo nos lastima si nos quedamos atrapados en él, que lo importante es lo que hacemos hoy, cómo amamos hoy, cómo mostramos ese amor hoy. Y hoy yo estoy aquí, con mi hija que me entiende, con mi nieta que me adora, con una familia que finalmente está completa. Y eso es todo lo que necesito. Porque al final del día no importan las cosas materiales que les dimos o no a nuestros hijos. Lo que importa es el amor. Y yo siempre, siempre amé a mi hija, y ella lo sabe ahora, y eso es suficiente. Fin.